Bueno, genial. Las funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas, sí, existen varias de distintos tipos, ¿sí? En los cuales nosotros solamente vamos a ver de dos tipos, la función seno y la función coseno, ¿sí? Bueno, entonces, de las funciones trigonométricas, nosotros vamos a ver la función coseno y la función seno, ¿sí? Bueno, todas las funciones trigonométricas van a tener las siguientes fórmulas, ¿sí? F de x es igual a por, acá va a ir el seno o el coseno, si va a ser seno o coseno, vamos a poner abajo, de b de x más menos c, como argumento, más menos d. Este más menos es porque dependiendo si el ejercicio que tengamos puede ser o que se utilice como una suma o como una resta, dependiendo el ejercicio. Eso puede ir variando. Bueno, ahora, ¿qué significan si cada una de estas letras que están ahí dando vueltas? Acá seno, coseno, porque puede ser que trabajemos o con seno, o sea, todo esto con seno, o todo esto, vamos a marcarlo ahí, o todo esto con el coseno, ¿sí? Bueno, en la A, ¿sí? Nos va a indicar la amplitud. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos indica la amplitud? Nos va a indicar, ¿sí? Los máximos, ¿sí? La amplitud indica los máximos y mínimos que puede tomar la función, ¿sí? Es decir, que me va a marcar como si fuese un techo, ¿sí? Que va a ser el máximo, y un piso, que va a ser el mínimo. ¿Cómo sabemos cuándo hay un máximo y cuándo hay un mínimo? Recuerden, siempre va a haber un máximo cuando una función pasa de creciente a decreciente, ¿sí? Y siempre va a haber un mínimo cuando la función pasa de decreciente a creciente, ¿sí? Bueno, ahora cuando vemos los gráficos van a ver que se va a entender un poco más claro lo que es esto. Las funciones trigonométricas en sí son parecidas gráficamente a las funciones polinómicas. ¿Por qué? Porque se mueven en forma de ondas, ¿sí? Son como rulos horizontales que se van a ir moviendo, ¿sí? Se grafican en forma de ondas. Y esas ondas, ¿sí? La pancita de cada onda nos va a indicar si va a existir un máximo o un mínimo, ¿sí? Que va a estar indicado por la amplitud. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Luego tenemos la segunda variable, ¿sí? Que va a ser, bueno, todo lo que está en el paréntesis, todo lo que está dentro de acá del paréntesis, van a ser los desplazamientos de fase, ¿sí? O frecuencia. Vamos a ponerle frecuencia. Ahora vamos a escribirlo bien abajo, entonces. B de x más c, ¿sí? Todo el paréntesis, es decir, todo el argumento, ¿sí? Va a ser la frecuencia. Y esta frecuencia me va a indicar los desplazamientos de x, ¿sí? Cómo se mueve en forma horizontal. Ahora, la B, ¿sí? Nos va a indicar los ciclos, ¿sí? Vamos a ver. Nos va a indicar los ciclos. ¿Sí? Es decir, la cantidad de veces que se va a repetir, ¿sí? La función, cuántas veces se va a repetir el rulito, eso es lo que nos va a decir. La B siempre tiene que ser cualquier número distinto de 0, porque si es 0, todo esto nos va, todo este partecito de acá nos va a dar 0. Ahora, la C, ¿sí? Puede ser que exista o que no exista. Es una variable que puede estar tanto como que no. La parte de la frecuencia, ¿sí? En matemáticas 51 no se ve mucho, ¿sí? Lo que más hay que tener en cuenta es la amplitud y la D, que ahora vamos a explicar lo que es la D. Pero para que tengan un concepto general, ¿sí? Todo lo que está dentro del paréntesis, que va a ser el argumento, ya sea del seno o del coseno, me va a indicar, ¿sí? Las frecuencias, es decir, los desplazamientos de X. Bueno, ahora si hablamos de la D, ¿sí? La D va a ser los desplazamientos verticales, ¿sí? Desplazamientos verticales.
Es decir, nos va a indicar si la función va a subir o si va a bajar. ¿Cómo sabemos? Si la D está positiva, ¿sí? Significa que la función va a subir. ¿Sí? La función va a subir, se va a mover hacia arriba. Sin embargo, si la D está negativa, ¿sí? La función va a bajar. ¿Sí? Desde el lugar donde está, ¿sí? Ahora vamos a verlo en el gráfico, puede subir o bajar dependiendo del desplazamiento. Si la D no existe, significa que la función está en su función original. Sí, a ver. Repetir lo de Bx más C. Sí. Bx más C, ¿sí? Van a ser la frecuencia, todo el argumento de lo que ya sea la función seno, coseno, es decir, la función trigonométrica, va a indicar los desplazamientos que tenga X, ¿sí? Van a ser los desplazamientos de fase. Eso no se mareen si no lo entendieron muy bien. Lo importante es que se entiendan lo que es la amplitud y los desplazamientos verticales, es decir, la D. Lo de acá en el medio, mucho no se va a tener en cuenta, ¿sí? Porque no vamos a verlo. La B que indica los ciclos. Los ciclos son la cantidad de rulitos, ¿sí? Ahora vamos a ver en el gráfico. Supónganse, tenemos acá un gráfico, cualquiera ahora les voy a mostrar bien. La B me va a indicar la cantidad de estos rulitos que yo puedo tener en un periodo determinado, ¿sí? Esa, la cantidad de rulitos. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, hasta el momento sabemos que existe la amplitud, sabemos que existe la frecuencia, sabemos que están los desplazamientos de verticales, que cuando la D es positiva va a subir y cuando la D es negativa va a bajar. Ahora, si no tenemos D, si la D es igual a 0, significa que la función está en su posición original. Posición original. Es decir, que no se movió, está en el mismo lugar. Acá aparece que es un D, esto es una D. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Sí, sí. Sí. Perfecto, genial. Bueno, otra cosa importante, sí, para poder estudiar este tipo de funciones es saber cuál es el periodo, ¿sí? El periodo va a ser el punto, ¿sí? Por el cual las ondas... primero vamos a hablar lo que es el ángulo de fase, ¿sí? El ángulo de fase. Se escribe ángulo de fase. Profe, perdón, ¿podría repetir lo que pasa cuando D es igual a 0? ¿Qué dice ahí la función? La función se encuentra en su posición original. Ok, gracias. No hay nada. Bueno, primero vamos a ver lo que es el ángulo de fase. Entonces, vamos a ir marcando. Tenemos la amplitud, tenemos, bueno, acá a lo que era la frecuencia, así que es esto. Amplitud, frecuencia. Ahora vamos con el ángulo de fase. El ángulo de fase sí va a ser el punto en el cual la función sí me indica dónde comienza, sí es el inicio de la función. Como por ejemplo, en este caso, sí, que es el que tengo acá graficado, la función sí comenzó desde el punto 0. Ahora, yo no puse el punto 0 porque dije a partir de 0 empieza la recta. No, porque yo acá tengo un eje cartesiano, así que puede arrancar desde cualquier punto. Ahora, ¿cómo averigüé yo que era el punto 0, el punto de inicio? Mediante la siguiente fórmula. Nosotros tenemos la fórmula menos C sobre B, que me va a indicar, ¿sí?, el inicio de la onda, ¿sí? ¿Sí? Es el inicio del gráfico, me dice dónde va a comenzar a graficarse, ¿sí? Ahora, ¿quién es C? La C que está acá. Ahora, si no existiese este término C, es decir, que hubiéramos tenido solamente el argumento Bx, C va a valer 0. Entonces, este numerador vale 0. Y B, bueno, supónganse que acá había un 1, vale 1, 1 sobre 0 me va a quedar 0. Entonces, el inicio de la onda va a ser en el punto 0. ¿Hasta ahí se entendió lo que es el ángulo de fase? O sea que si C no Pues si lo puedes existe, explicar de nuevo. Sí, o sea que si C no existe, el inicio es 0. claro, exacto. El ángulo de fase sí va a ser el punto, ¿sí?, de inicio de la onda, es decir, que a partir desde ese punto, ¿sí?, me va a indicar cuándo va a empezar a graficarse la onda.
Ahí sí queda un poquito más claro. Ahora lo vamos a ver bien cuando vamos al gráfico, que fue un poco más claro. Entonces tenemos la amplitud, la frecuencia, el ángulo de fase, que es donde comienza, y también vamos a tener el punto donde termina, así que va a ser el periodo. Vamos a poner acá el periodo. Voy a subir un poco. El periodo. El periodo sí se lo suele denominar con la letra T. ¿Sí? Y se va a representar mediante la siguiente, se va a calcular, perdón, mediante la siguiente fórmula. 2pi sobre el módulo de B. Bueno, ¿qué es el periodo? El periodo, como dijimos recién, es el punto en el cual la onda va a culminar, ¿sí? Donde termina. Entonces es el fin de la onda. Es el fin. Les digo el fin como para tenerlo como concepto, ¿no? Porque en realidad el periodo significa desde dónde hasta dónde va a terminar. O sea, es como cuando decimos por un periodo de 2 horas. Bueno, el periodo sí de acá nos va a indicar un trayecto hasta el cual la función se va a movilizar. Supónganse. Acá el periodo que nosotros obtuvimos era 2pi. Es decir, que toda la función se podía movilizar hasta 2pi. Si a mí me hubiera dado otro número, capaz me daba hasta pi, el periodo era hasta acá, entonces la onda se va a movilizar solamente entre 0 y pi. En este caso a mí me tocó una función en la cual el periodo era 2pi entero, entonces se puede mover, ¿sí? Durante todo este periodo, durante toda esta recta. ¿Ahí se entendió lo que es el periodo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, vimos lo que es el periodo, vimos lo que es el ángulo de fase, vimos lo que es la amplitud, y una cosa que me faltó decirles, el periodo. El periodo siempre va a ser positivo. ¿Sí? Siempre va a ser positivo. Por eso nosotros vamos a aplicar acá el módulo. Es decir, supónganse que arriba nos va a dar algo negativo, entonces esto siempre tiene que dar positivo. ¿Sí? Entonces no va a quedar negativo, negativo, sobre negativo y negativo va a quedar positivo. O sea, siempre el periodo tiene que ser positivo. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, hasta ahí vimos lo general, ¿sí? De las funciones trigonométricas. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si quedan un poco las cosas más claras. Bueno, vamos a ir con la siguiente función. F de x es igual al seno de x. ¿Sí? Bueno, teniendo esto, sí, nosotros, o sea, lo primero que tenemos que hacer para poder analizar este tipo de funciones, las funciones trigonométricas, es buscar quién es la amplitud. Entonces, primer paso, busco la amplitud. Busco la amplitud. Entonces, si yo tengo que señalar la amplitud, según lo que tengo acá, ¿quién sería la amplitud? Sería este 1, que está acá, imaginario, pero acá hay un 1, ¿sí? Esta sería la amplitud, 1 por el seno de x. Entonces, esta A, representaría el 1. El seno en este caso sería la función que nosotros vamos a elegir, que nos tocó porque nos dan el seno, y la frecuencia sería todo esta x, todo el argumento. Ahora, ¿existe c en este caso? No. Entonces, como no existe c, me va a dar 0. Ahora vamos a ver. Entonces, primer paso que obtuvimos fue buscar la amplitud. La amplitud dijimos que era 1, entonces A va a ser igual a 1. Por teoría, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces por teoría nosotros sabemos que la amplitud siempre nos va a marcar el techo y el piso de la función, es decir, el punto máximo y el punto mínimo que pueda llegar a tener esta función.
Por lo tanto, ¿sí? También mediante la amplitud nosotros podemos calcular la imagen, ¿sí? La imagen de la función. ¿Que quién va a ser? Va a ser desde el punto máximo o mínimo, ¿sí? De la función, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande de la función. En este caso nosotros sabemos, ¿sí? Que la función tiene amplitud desde tiene amplitud 1. Entonces, el techo puede ser tanto 1 como el techo, o el piso puede ser -1, ¿sí? Siempre va a ser el factor positivo y negativo del número que nos da la amplitud. Supónganse que acá teníamos el número 3 que daba de amplitud. Bueno, listo. Entonces va a tener un piso de -1 y un techo de 1. Esa va a ser la imagen por la cual se va a movilizar, ¿sí? Entonces la imagen, en este caso, en este tipo de función, nos quedó entre -1, que es el valor del piso, y el techo, que va a ser el valor de 1. ¿Ahí se entendió? ¿Puedes explicar de nuevo lo de 1 y -1? Sí. Vamos a buscar el gráfico. Miren. ¿Se ve ahí? Entero no se ve. Bueno, nosotros tenemos la función, ¿sí? Esta es la función, el gráfico de la función seno, ¿sí? En esta función, nosotros tenemos la amplitud, dijimos que va a valer 1. Entonces, el techo, ¿sí? Va a ser 1 y el piso va a ser -1. Es decir, son los valores que pueda llegar a obtener la raíz, la función, ¿sí? Puede movilizarse hasta el 1 y puede movilizarse hasta el -1. Es decir, que se puede ampliar hasta que llega al 1 o hasta que llega al -1. Eso es lo que me indica la amplitud. Claro. ¿Hasta cuánto se puede abrir? Entendido. Entonces, eso nos va a poder indicar cuál es la imagen, ¿sí? Porque la imagen me va a poder decir hasta qué valores de i puede llegar a tomar la función. Entonces, la función puede llegar a tomar hasta el valor de -1 o hasta el valor de 1 o hasta el valor de -1. Se puede movilizar entre esos números. ¿Ahí queda un poco más claro? Sí, se entendió, gracias. Bueno. Perfecto, entonces, acá ya obtuvimos quién es la amplitud, sabemos que con la amplitud vamos a calcular los puntos máximos y mínimos, y aparte calculamos la imagen, ¿sí? De la función. Bueno, como segundo paso, ¿sí? Lo que debemos hacer es buscar quién es el periodo. Entonces, paso 2, buscamos el periodo. Entonces, el periodo dijimos que va a ser 2pi sobre b con módulo. Entonces, 2pi es 2pi. Recuerden una cosa, a ver. Cuando estamos trabajando en este tipo de funciones, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que poner la calculadora, cuando ustedes tienen la calculadora, muy probablemente la mayoría lo tenga acá, no sé si se ve, la función tiene una D, ¿sí? Que significa que está en deg, ¿sí? No sé qué significa, pero es deg. El deg es el modo, ¿sí? Que nosotros utilizamos comúnmente para todos los tipos de operaciones matemáticas. En este caso, al estar hablando de funciones trigonométricas, tenemos que cambiarle el modo, ¿sí? A la calculadora, hay que cambiarlo al modo radianes, ¿sí? Porque estamos hablando de otro tipo de conjuntos numéricos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo cambiamos? Apretamos modo. Le apretamos una vez, volvemos a apretar modo. Después ahí nos aparecen las diferentes opciones, ¿sí? Deg, rad. En este caso nosotros queremos apretar el modo radianes. Entonces apretamos el número 2, ¿sí? Con el 2. Y se va a cambiar directamente. Entonces, de acá que estaba en deg, pasó a tener ahora una R, que es radianes. Entonces vamos a trabajar la calculadora en este formato. Si lo quieren volver a cambiar para hacer otro tipo de operaciones, ¿sí? Apretan de nuevo 1, 2 veces, y después apretan el número 1, según el modo que quieran, y ahí volvió a deg. Bueno, entonces, seguimos. Estamos buscando el periodo. Tenemos 2pi. B, ¿nosotros sabemos cuánto vale P? Acá está. Cero.
B vale acá, B va a ser siempre el número que está adelante, ¿sí?, de la X. Entonces, si tenemos una X, significa que acá adelante tengo un 1. ¿Sí? Entonces B va a valer 1. Entonces tenemos 2pi sobre el módulo de 1. ¿Sí? Bueno, y esto nos va a quedar, bueno, 2 dividido el pi. Si quieren el pi, no hace falta ingresarlo en la calculadora ni en nada de lo que estamos por hacer, solamente lo tienen en cuenta como una variable, ¿sí?, que va a quedar ahí. Que nosotros sabemos que esa variable vale 3,14 y muchos números. ¿Sí? En este caso nos quedaría 2 sobre 1, nos queda directamente 2. Y le agregamos el pi al costado. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí. Sí, sí. Perfecto, genial. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos el valor de la amplitud, y con eso calculamos la imagen. En este tipo de funciones, el dominio, ¿sí?, el dominio de las funciones trigonométricas siempre va a ser todos los reales. ¿Sí? Las funciones, voy a poner funciones trigonométricas. ¿Sí? Va a ser todos los reales. Lo que va a cambiar sí va a ser la imagen. Bueno, entonces, como tercer paso, ahora lo que tenemos que hacer sí es el desplazamiento, buscar el desplazamiento de X, ¿sí? O sea, el desplazamiento de fase. En este caso, el desplazamiento de fase va a valer 0, ¿sí? No se va a mover a ningún lado, va a estar en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún factor. ¿Cómo hacemos para buscar el desplazamiento de fase? Hacemos el argumento igual a 0, ¿sí? En este caso nos va a quedar x es igual a 0. Entonces el desplazamiento es nulo, ¿sí? No hay desplazamiento, está en su modo original la función, ¿sí? Se quedó estática. ¿Me podés repetir qué hay que hacer para encontrar el desplazamiento de X? El argumento, sí, que nosotros tengamos de la función trigonométrica, ¿sí?, que sería el argumento, recuerden, es todo lo que está dentro del paréntesis, lo igualamos a 0. Una vez que lo igualamos a 0, nos va a dar cuánto vale X. Eso nos va a dar en este caso 0, porque X igual a 0 es 0. O sea, la frecuencia igual a 0. Claro, toda la frecuencia igual a 0. Bueno, el desplazamiento de fase igual no es muy importante, ¿sí?, en lo que tenemos en la guía. Sí es más importante la amplitud, como les digo antes, el periodo y otra cosa que vamos a ver en un rato más adelante. Entonces, ya tenemos el desplazamiento, el periodo, la amplitud, y ahora vamos a ver el desplazamiento vertical. Entonces ya buscamos en X, ahora vamos a buscar en Y. El cuarto paso, buscamos el desplazamiento de Y, por así decirlo. ¿Sí? Es el desplazamiento vertical. Entonces, ¿quién nos indica el desplazamiento vertical? D. ¿Sí? Entonces, la D nos va a indicar si la función sube o si la función baja. En este caso, ¿tenemos D en esta No, función? No. es 0. Entonces, el desplazamiento vertical va a ser igual a 0. Significa que no hay desplazamientos. ¿Sí? Bueno. Vamos a ir ahora el conjunto de 5, el conjunto de ceros. ¿Sí? El conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad lo vamos a ver después de ver los gráficos, ¿sí? Porque es más fácil poder estudiarlos a partir de los gráficos o de otro tipo de ejercicios que vamos a ver. El conjunto de ceros, sí, siempre van a ser todos los números que tocan al eje X, ¿sí? Una vez que atraviesan el eje X y lo tocan, ahí hay un punto de cero, ¿sí? Es decir, hay una raíz. ¿Sí? Van a ser las raíces. Ahora, el conjunto de positividad, ¿sí?, va a estar determinado
por aquellos intervalos por arriba, ¿sí? Por arriba del gráfico. Ahora les muestro. Y con el conjunto de negatividad van a ser aquellos intervalos por debajo del gráfico. ¿A qué me refiero con todo esto? Es lo siguiente, miren. Nosotros acá tenemos la función, ¿sí? Tenemos la gráfica, ¿sí? La onda del seno de x. Entonces, acá tenemos la función x, ¿sí? Tenemos el eje de abscisas. Este eje sí me va a indicar todo lo que está para arriba es positivo, todo lo que está para abajo va a ser negativo. Entonces, acá la función sí tiene una pancita, ¿sí? Tiene una onda que está por arriba del gráfico, ¿ven? Entonces, todo lo que esté acá dentro de la función, todo esto va a ser el conjunto de positividad. ¿Que quién va a ser? Desde el 0, ¿sí? Que me va a indicar el intervalo donde comienza, desde el 0 hasta pi, ¿sí? Que pi me va a indicar dónde termina, porque a partir de pi, ¿qué ocurre? Empieza a bajar la función. Entonces, como empieza a bajar y ya está del otro lado del gráfico, ¿sí? Del otro lado de la línea, ya empieza a ser todo conjunto de negatividad. Entonces, desde pi hasta 2pi, ¿sí? Como me indica acá que vuelve a crecer la función, va a ser todo el conjunto de negatividad, ¿sí? Mientras que el otro será el conjunto de positividad. ¿Entendió? Sí. Sí. Perfecto, genial. Ahora, las raíces. Las raíces, ¿sí? Para poder estudiarlas, para poder averiguar cuáles son, lo vamos a hacer mediante un gráfico, sí, que se va a llamar el círculo trigonométrico, que es una fórmula, ¿sí? No es una fórmula, es un método para poder averiguar cuáles son las raíces de este tipo de ejercicios de una forma más práctica, ¿sí? Más mecánica en realidad. Pero como no vamos a estudiar en Matemáticas 51, ¿sí? Los gráficos, cómo hacer un gráfico y todo eso, no es muy necesario ahora que lo sepan hacer. Entonces, a modo, ¿sí? Para explicarles bien, les explico que las raíces, ¿sí? Van a ser, como saben, siempre los puntos que van a cruzar el eje de abscisas, ¿sí? Entonces, las raíces van a ser el punto 0 que está acá, el punto pi y el punto 2pi. ¿Por qué? Porque son los puntos en los cuales la función atraviesa, ¿sí? O sea, estaba de un lado y pasa del otro al eje de abscisas, ¿sí? Bueno, acá, como les explicaba antes, la amplitud me va a marcar quién es el máximo, ¿sí? Que está acá arriba, después acá el mínimo, que va a estar abajo, y siempre va a haber un máximo cuando la función crece y luego decrece, es decir, cuando una función pasa de creciente a decreciente, hay un punto máximo. ¿Por qué? Porque se llegó como una cima, ¿sí? A la cima de la montañita. Entonces, cuando llega a la cima de la montaña, hay un máximo. Cuando llega al punto más bajo, ¿sí? Del suelo, va a haber un mínimo. ¿Por qué? Porque estaba cayendo, 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 terminó de caer, y se levantó y empezó a subir. Entonces, ahí hay un mínimo. ¿Hasta ahí se entendió un poquito? Sí, Sí. Perfecto. Bueno, hasta acá estaríamos con la primera parte, ¿sí? Si quieren copiar el gráfico o sacarle un screen, igual ahora les mando una foto de todo esto, porque son gráficos grandes. Les reitero. En este caso, si nosotros obtuvimos que era, ¿sí? El periodo, en este caso de 0 a 2pi. La función esta vuelve a seguir para allá y vuelve a seguir para abajo, es infinita. Pero nosotros nos estamos, ¿sí? Marcando, ¿sí? En un periodo corto que va a ser entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque es lo que me indicaba la función de esta función. No sé qué más. Bueno, si quieren corto acá, ¿sí? Volvemos a empezar y hacemos un ejercicio como de práctica, ¿sí? Dale. Sí, profe.